Y el potencial de membrana, cómo el potencial de membrana es estimulado para que ocurra un potencial de acción. Este potencial de membrana es provocado, dice, ¿por qué? Por la difusión de iones. El movimiento de los iones hace que se produzca un estímulo en la membrana plasmática. Y ese estímulo es el que va a generar finalmente el potencial de acción. ¿Dónde vamos a ver mayoritariamente potencial de acción? En las fibras nerviosas y en las fibras musculares. ¿Sí? Esas son las dos grandes áreas que vamos a ver el potencial de acción. Dice, potencial de difusión producido por una diferencia de concentración iónica a ambos lados de la membrana. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos viendo que la mayor concentración, por ejemplo, de iones sodio es fuera de la membrana y la mayor concentración de iones potasio es dentro, o sea, dentro de la célula, ¿sí? La región interna de la membrana plasmática. Y esa diferencia de concentración va a generar energía entre los iones para que se pueda mover. Y ese movimiento de iones a través de la membrana plasmática es lo que va a generar el estímulo para el potencial de acción. ¿Sí? Entonces dice, la concentración de potasio es grande dentro de la membrana, especialmente dentro de la membrana de la fibra nerviosa, ¿sí? Y muy baja fuera de la misma. Vamos, acá tenemos, está una fibra nerviosa, ¿sí? Acá tenemos interior de la fibra, exterior de la fibra, ¿sí? En el caso de que la membrana sea solo permeable a los iones potasio, o sea, es el ejemplo que nos da acá, no quiere decir que las membranas son así. Son permeables a muchísimos iones, pero este de ejemplo va a usar el potasio. Dice, debido al gran gradiente de concentración desde el interior hacia el exterior, hay una intensa tendencia a que los iones difundan hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Recuerden que tiene que ser favor gradiente de concentración. Entonces, si tenemos mucho potasio en el interior de la célula, ¿sí? En este caso de la fibra nerviosa, la tendencia es que el potasio quiera salir. Es decir, favor gradiente de concentración es de más hacia menos. ¿Sí? Si hay mucho en el interior, lo que va a hacer el potasio, su tendencia va a ser a salir hacia donde hay poco. ¿Sí? Dice, generando esto electropositividad fuera de la membrana y electronegatividad dentro. Tienen que saber que además de estos canales de sodio y potasio, ¿sí? Además de las bombas de sodio y potasio, también hay canales de escape. Quiere decir que frecuentemente hay escape de algunos iones potasio desde el interior hacia el exterior. A medida que más escape potasio, ¿sí? Más electronegativo va a quedar en la membrana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerdan que nosotros teníamos sustancias como el sulfato y el fosfato que no salen, que tienen mayor carga negativa, y además que se escapa algunos iones potasio, entonces la membrana en su interior tiende a quedar negativa. Entonces dice, en un plazo aproximadamente de 1 milisegundo, es decir, rápido, puede cambiar este potencial, ¿sí? Puede cambiar este potencial de membrana dentro del interior y por el exterior. ¿Por qué? Y por la salida del potasio puede cambiar, o puede cambiar por la entrada de sodio también, ¿sí? Entonces dice, denominada potencial de difusión. Potencial de difusión es favor gradiente. ¿Hacia dónde se mueve el ion favor gradiente? Ese es potencial de difusión. Sí, hola, ¿qué tal? Alguien se llama Amani. Amani. Voy a pasar a la... Va a recibir ramo de rosas.
¿qué tal? Por la duda, yo me llamo Melissa Troche. Si me quieren enviar por la duda, también te voy a pasar mi nombre. Ay, qué aniversario. Nilda, parabéns para você. ¿Una sorpresa? Ay, qué lindo. Mi aniversario es en septiembre. Yo soy gente que ama su cumpleaños. ¿Septiembre? 15. Ah, no sé qué día cae esta vez. No sé qué día cae este año. 27. Ah, espero no necesitar este tampoco. En fin, está bien, hay que festejar, hay que celebrar la vida. Hay que celebrarla. Después tus compañeros van a conseguirte un bolo, ¿sí? Ok. Bueno, que estamos diciendo que la mayor cantidad de potasio está en el interior de las células, lo que hace que el potasio tienda a salir, y además de que tiende a salir, tiene canales de escape. Entonces eso deja más electronegativo el interior de la célula. ¿Cuánto aproximadamente? Negativo 94 tiene que decir ahí. Dice 94 positivo ni nunca. Negativo 94. Los signos hacen la diferencia, chicos. Ahí. Dice, la fibra nerviosa normal, la diferencia de potencia necesaria es de negativo 94 con negatividad en el interior de la fibra. Es decir, los sulfatos, los fosfatos y la salida de potasio desde el interior hacia el exterior deja un potencial negativo, una carga negativa en el interior de la fibra de negativo 94. Esto es en reposo. O sea que la membrana en reposo es súper electronegativa en su interior. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué pasa con el sodio. La mayor concentración de sodio está afuera de la membrana. Entonces, ¿qué va a tender a pasar? El sodio, como está mucho, la parte externa, va a querer ir a la parte interna de la membrana. ¿Sí? Entonces, en las concentraciones elevadas de los iones sodio fuera de la membrana y hay una concentración baja de iones sodio dentro. Por lo tanto, la difusión del sodio es hacia el interior, lo que crea un potencial de membrana de polaridad opuesta. ¿Qué significa? Que cuando ingresa el sodio al interior, vale la redundancia, ingresa al interior de la célula, lo que va a generar es que el interior de la célula se vuelva positiva. La entrada de sodio a la célula genera que la membrana plasmática en su interior sea positiva y en su exterior sea negativa. Entonces, salida de potasio, negativo adentro, positivo afuera. Entrada de sodio, positivo dentro, negativo fuera. ¿Sí? El sodio es el ion que tiene la capacidad de cambiar la polaridad de la membrana. El sodio, por su alta carga positiva, tiende a cambiar la polaridad en el interior de la membrana, volviéndolo por tanto positivo. ¿Sí? Dice, el potencial de membrana suficientemente alto para bloquear la difusión neta de sodio hacia el interior es de 61 milivoltios en el interior de la fibra. Ok, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un potencial que es negativo para el potasio y positivo para el sodio. Dime.
vamos a ver que a medida que va entrando el sodio al interior de la célula, empiezan a abrirse poco a poquito los canales de potasio. Entonces entra mucho el sodio, va entrando sodio, pero también sale un poquito de potasio. ¿Hasta que pase esto? ¿Ah? ¿Qué cosa? Díganme ustedes, ¿el potasio es un ion? ¿Es un cation o es un anion? Un cation. Cae cero. Nosotros vamos a llegar a positivo, o sea, no hace falta ponerle positivo, ¿sí? Positivo no se pone en frente. Positivo 61 milivoltios y nosotros teníamos negativo 94 milivoltios, ¿sí? Esos van a ser nuestros valores. Cuando la polaridad de la membrana llega a una positividad, cuando llega a ser positivo 61 milivoltios, corta automáticamente la entrada de más sodio. Entonces, la membrana en reposo es negativa. Cuando vaya entrando el sodio, va a hacer que la polaridad suba hacia negativo, 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 llega a 0, se vuelve positivo hasta llegar a 61. Y ahí se corta. Ya no puede entrar más sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llega a 61 milivoltios, se van a abrir todos los canales de potasio. Y el potasio va a salir hasta que la membrana se vuelva otra vez negativa. Y ahí para otra vez. Llega a negativo 94 milivoltios y el canal de potasio, los canales rápidos de potasio, se cierran. Porque la membrana ya volvió a negativo. Otra vez. Vamos a adelantar un chiquito la clase y voy a volver a explicar. Bueno, tomen en cuenta esto. Esto es para el sodio y esto es para el potasio. Ya vamos a utilizar. Ok. Fíjense en esta última parte. Dice, el potencial de membrana interna, adentro, es negativo cuando difunden los iones potasio. Es decir, aquí es negativo adentro cuando el potasio sale, ¿sí? Y es positivo adentro cuando el sodio entra. Fíjense en las flechitas rojas. La membrana en su interior va a ser negativa cuando el potasio sale de la célula. Y la membrana en su interior va a ser positiva cuando el sodio entra a la célula. ¿Sí? Esto que está acá en negro, esto es por bomba sodio-potasio. Lo que está en rojo es favor gradiente de concentración y lo que está en negro es contra gradiente de concentración. ¿Sí? Para que se entienda el hilo. Entonces, esta parte es súper importante. La membrana interna va a ser negativa cuando difunden los iones potasio. ¿Y hacia dónde van a difundir? De mayor a menor, es decir, del interior hacia el exterior. De adentro para afuera. El potasio sale de la célula. Y cuando entra el sodio difunde de mayor a menor, o sea, el sodio entra a la célula. Y cuando el sodio entra a la célula, el potencial interno de la membrana va a ser positivo. Entonces,
Fácil. Entra sodio, positiva la célula. Sale potasio, negativiza la célula, la parte interna. ¿Sí? Bueno, acá esto les voy a volver a explicar acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas cositas para volver a llegar a esa parte. Eso, pero súper bien. Eso, ¿será que puedo explicar otra vez? Porque en serio no entendí. Eso es lo que quiero de ustedes. ¿Sí? Que de verdad, cuando no está quedando claro, pregunten las veces que sea necesaria hasta que llegue a la comprensión. Yo no me canso de explicar. Y voy a buscar siempre alguna otra técnica hasta que entienda. ¿Está bien? Entonces, vamos a usar alguna vez en la vida este y probablemente no. Probablemente no van a usar. Pero hay algunos detallecitos de esta explicación que sirve para la comprensión. ¿Sí? Por eso nos vamos a tomar el tiempo de explicar. Existen dos ecuaciones o potenciales que nos ayudan a entender en qué momento van a difundir estos iones, en qué momento se van a mover. Difusión significa movimiento. En qué momento se van a mover estos iones. ¿Sí? Entonces tenemos dos potenciales o dos ecuaciones, el de Goleman y el de Nernst. El potencial de Nernst estudia cada ion por separado. O sea, hay un potencial de Nernst que estudia el sodio, otro que estudia el potasio, otro que estudia el cloro y así a otros iones. En cambio, el de Goleman se encarga de estudiar el movimiento de estos iones todos juntos. Entra sodio, cloro a la célula y bueno, vamos a ver cómo es sumado todos los iones. Sale potasio, sale calcio de la célula. Bueno, vamos a estudiar todos los iones juntos. ¿Sí? Nernst estudia ion por ion. Calcula el movimiento de ion por ion. En cambio, el de Goleman se encarga de sumar todos los iones. Todos los iones que son difundibles por la membrana, todos calcula de una vez. Entonces, dice, el potencial de Nernst, dice, el nivel de potencial de difusión a través de una membrana se opone exactamente a la difusión neta de un ion en particular. ¿Cómo vamos a calcular? El potencial de Nernst te dice en qué momento, a qué nivel debe de parar ese movimiento de iones. ¿Sí? Entonces tenemos así. P significa fuerza electromotriz, ¿sí? Y se mide en milivoltios. O sea, este va a ser el resultado, ¿sí? Los milivoltios de acá va a ser el resultado. Entonces, ¿qué hace? Hay una constante. Si nosotros vamos a estudiar un ion positivo, como el sodio o el potasio, acá dice más menos 61 logaritmo. Esto es una constante. Pero ¿cuándo yo voy a usar más? ¿Cuándo voy a usar positivo 61? Este es a la inversa. Cuando cuando lo estudiado son cationes, como ejemplo, sodio, potasio, yo voy a usar negativo 61 logaritmo. Y cuando hablo de aniones, como ejemplo el cloro, voy a usar positivo 61 logaritmo. ¿Sí? Acá hay un positivo escondido. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque así estudiaron, así dijeron los científicos. Hasta ahí les puedo decir, más que eso no sé.
Mentira. Pero bueno, ¿qué es lo que nos da? Cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, el sodio, ¿sí? Entonces ponemos positivo 61 logaritmo, no, sodio, negativo 61 logaritmo, y hay que saber cuánto es la concentración en el interior de la célula y cuánto es la concentración en el exterior de la célula, en este caso del sodio. Ustedes recuerdan que en el exterior de la célula, por ejemplo, había 142 a 145 aproximadamente de sodio, ¿sí? En el exterior de la célula. Y un nivel de 4 aproximadamente en el interior de la célula. ¿Sí? Recuerdan a este me estoy refiriendo. Vamos a ver. Acá. ¿Sí? Vamos a tomar este ejemplo. 42.000 equivalentes litro y 10.000 equivalentes litro. ¿Sí? Vamos a utilizar ese ejemplo. Pero como ejemplo nomás no significa que nos va a salir el resultado igual. 142 y 10. Ese es del sodio. ¿Okay? Ok, entonces vamos a hacer ejemplo. Para saber la fuerza electromotriz donde la difusión del sodio va a parar, ¿sí? Ya va a dejar de difundirse a través de la célula. Tenemos negativo 61 logaritmo por 10 dividido 142. Esos serían más o menos los valores. Yo sé cuánto hay en el interior de la célula y hay aproximadamente 10.000 equivalentes litros sodio. Y en la concentración en el exterior de la célula es un aproximado de 142.000 equivalentes litros sodio. Entonces se hace la división, el resultado se hace negativo 61 logaritmo, el resultado, y ahí te dice la fuerza electromotriz en milivoltios. ¿Y para qué me sirve este resultado? Para saber en qué momento esa difusión de sodio va a parar, a cuánto tiene que llegar, ¿sí? A cuánto tiene que llegar mi potencial de membrana para que el sodio deje de entrar. ¿Alguien calculó? Casi. Sodio, no. Se puede estudiar un cálculo para sodio, un cálculo para potasio, un cálculo para cloro, ¿sí? Lo que va a variar es acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá me va a salir, si yo, ¿cuánto sale 10 dividido 142? Ah, no, pero hace un poco 10 dividido 142. Sale 0.07, ¿sí? Y ahora, logaritmo 61, negativo 61. No, ahí no te va a salir. 0.07 era, ¿verdad? El resultado. Sí. Entonces, no. Hace negativo 61, borro todo. Negativo 61, logaritmo 0.07. 0. Vamos, 10 dividido 142. Porque es 0.07. Es 0,0. Okay. Ahora hacemos negativo. No te para borrar. Acá. Ok. Ahí va a ser negativo 61 logaritmo, y ahí tenemos que poner el no quiero el resultado mismo luego. Bueno, te sale 70 positivo. Sí. O sea, haciendo un cálculo acá sale 70 positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando
fuera de la membrana haya 142 sodios y dentro de la membrana haya 10 sodios, ¿sí? La entrada de sodio al interior de la célula debe entrar sodio y va a subir el potencial, va a ir hacia positivo y tiene que ir hasta 70 milivoltios para que esta entrada de sodio pare. Esto es caso hipotético, chicos, para que entiendan la ecuación nomás. ¿Sí? No quiere decir que 70, dado esa cantidad de ejemplos que tenemos de la concentración intracelular y la concentración extracelular, tiene que dar 70. Pero en 61 ya hace el corte. ¿Sí? En 61 ya empieza a cortar. Entonces, el interior de la célula se vuelve positiva a causa de la entrada de sodio. Entonces, paró la entrada de sodio. En el momento que empieza a entrar el sodio, hay unos canales de escape de potasio, pero son canales lentos. Entonces, póngale ejemplo, entró 5 sodios, salió 1 potasio. Entró 20.000 sodios, salió 10.000 potasio. ¿Sí? Hasta que llega a su pico máximo. Cuando el sodio llega a su pico máximo, de acuerdo a la concentración que tenía, entonces se van a cerrar los canales de sodio. Vamos a escribir. Que es lento. Después hay canales de potasio rápidos. Y vamos a poner que hay canales de sodio también. Entonces, cuando entra mucho sodio, va a ir de negativo hacia positivo. Pero al mismo tiempo que va entrando el sodio, también ya están activados los canales lentos de potasio y sale poquito potasio. El sodio entró hasta que llegó a su pico máximo. Lo máximo que puede entrar. ¿Y cuál es lo máximo que puede entrar? Y se calcula por este potencial. ¿Sí? Entonces, una vez que el sodio llegó a su pico máximo, entonces en ese momento se abren los canales rápidos de potasio y el potasio empieza a salir. ¿Sí? Empieza a salir potasio. ¿Sí? El potasio empieza a salir y la membrana se va a ir quedando negativa hasta un máximo de negativo. Y ahí la membrana vuelve en reposo. Entonces, tenemos 2 canales de potasio. Entonces, canales de sodio hace que la entrada de sodio lleve el potencial de membrana desde negativo hacia positivo hasta un pico máximo de positividad. A medida que va entrando el sodio, se van abriendo los canales lentos de potasio hasta que llega a su pico máximo. Una vez que el sodio llega a su pico máximo, se abren los canales rápidos de potasio y en cuestión de milisegundos la membrana queda otra vez negativa. ¿Me siguen? ¿Cómo yo voy a saber cuándo va a parar la entrada de sodio y cuándo va a parar la salida de potasio? ¿Cómo yo sé en qué milivoltios va a parar esto? Y esto es lo que se calcula. O sea, que este potencial de Nernst me calcula cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de cloro, o sea, calcula uno a uno. ¿Sí? Por eso es que llegado a un estándar,
los científicos llegaron a un estándar que el sodio deja de ingresar cuando alcanza positivo 61 y el potasio deja de salir cuando alcanza negativo 94. ¿Sí? Es como una media. ¿Está bien? Entonces, eso significa, el potasio cuando alcance 61 milivoltios, el sodio va a dejar de entrar a la célula porque la célula ya va a estar muy positiva. Entonces, en ese momento, como la célula está muy positiva, para equilibrarla, porque no puede estar sodio y potasio juntos porque va a ser extremadamente positiva la célula. Entonces, para evitar la extrema electropositividad, a medida que va entrando el sodio, sale un poquito de potasio. Ahora, ¿ya entró suficiente sodio? Bueno, ahora sí puedo salir todo el potasio que hace falta. Y la salida de potasio genera otra vez que la membrana quede negativa. Por más que el sodio ya esté adentro, por más que sodio esté adentro, la salida de potasio genera otra vez negatividad de la membrana. Eso tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si hacemos un balance, acá entra sodio, pero acá se abrieron dos tipos de canales para la salida de potasio. Además que hay canales de fuga de potasio, de sodio y potasio. Pero la tendencia es que el potasio salga de la célula. Y al salir el potasio, más los sulfatos y fosfatos que están adentro, hace que el interior sea negativo. O sea, haciendo toda la suma recta que tengamos que hacer, al final, en reposo, la célula es negativa adentro. Porque el potasio siempre tiende a salir. ¿Cuál es nuestro problema? Si el sodio siempre tiende a entrar y siempre entra sodio, la membrana siempre va a estar despolarizada. Entonces, lo que genera, por eso el sodio entra, siempre va a querer entrar sodio, favor gradiente de concentración. ¿Cuál es el tema? Que los canales de sodio se saturan más rápido que los canales de potasio. Vamos a ver enseguida eso ahora, pero más o menos hasta acá para tener en cuenta. Potencial de Nernst. ¿Voy a preguntarle potencial de Nernst? Probablemente no, pero es solamente para entender por qué 64 y por qué negativo, por qué 61 milivoltios para el sodio y por qué 94 negativo para el potasio. Aquí, el potencial D o ecuación de Goldman, ¿sí? La ecuación de Goldman es para varios iones, ¿sí? El de Nernst es para un ion en específico, un solo ion. Ahora, el de Goldman es para varios iones y normalmente suelen ser, calcula sodio, potasio y cloro, ¿sí? Entonces dice, el potencial de difusión, o sea, el movimiento de estos iones se va a deber a tres factores. La polaridad de la carga eléctrica de cada ion, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si es positivo, si es negativo, ¿sí? Entonces, la permeabilidad de la membrana, la permeabilidad está dada acá con P, ¿sí? La permeabilidad, aquí, concentración, polaridad, ¿sí? Entonces, la permeabilidad de la membrana. La permeabilidad de la membrana para el sodio es para que entre, para el cloro es para que entre y para el potasio es para que salga. Esa es la permeabilidad, ¿sí? Así de selectiva es la membrana. Las concentraciones de iones
en el interior y en el exterior. ¿Sí? Entonces, no se ve. Voy a ver. Es muy chico, gente. No se ve. Acá se ve mejor. Ok. Entonces, concentración de iones en el interior. Recuerden que acá era interior dividido exterior. Seguimos con eso. Interior dividido exterior. ¿Sí? Entonces, acá ya no se usa más menos. ¿Sí? Ya se hizo todos los cálculos de iones positivos, iones negativos y directamente negativo 61 logaritmo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que calcular de esta manera. Para el sodio, para el potasio y para el cloro. Para el sodio yo veo la concentración del sodio en el interior de la membrana multiplicado veces el potencial de sodio hacia el interior de la membrana. ¿Qué voy a sumarle? Concentración de potasio en el interior más la polaridad o permeabilidad del potasio en el interior y así sucesivamente. Entonces, esto es veces concentración por polaridad más del sodio, concentración por polaridad del potasio, concentración por polaridad del cloro. Y los resultados se suman y eso es todo lo que hay en el interior. Dividido, ¿sí? La concentración de sodio en el exterior por la polaridad del sodio en el exterior, la concentración de potasio en el exterior más la polaridad de potasio en el interior, y o permeabilidad, ¿sí? O permeabilidad y concentración de cloro en el exterior más la permeabilidad. O sea, acá hay un cambio chiquito. Acá la concentración de cloro, acá es sodio interno, potasio interno, pero acá cloro externo. Concentraciones. Acá es concentración de sodio externo, concentración de potasio externo y concentración de cloro interno. Nosotros vamos a calcular todo esto para saber el potencial de membrana. No, la vida real como médicos nunca usamos. ¿Hay ejercicios para esto? Hay muchísimos ejercicios para hacer, pero es solamente para trabajar la mente. Porque, en fin, yo les voy a decir algo, en la prueba va a caer lo que ustedes van a necesitar saber en su vida de médicos. Essa aí a gente já sabe que existe essa conta, que existe essa equação. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Punto. Porque el libro sí explica extensamente esto. ¿Sí? Bueno. ¿Para qué toda esta historia? Para decir esto. Sodio, potasio y cloro son los principales iones que generan potencial, especialmente en las fibras nerviosas y musculares. El potencial de membrana. El potencial se da por el movimiento de iones. ¿Qué iones precisamente o específicamente? Sodio, potasio y cloro. Acá le podríamos agregar calcio también. El movimiento de estos iones genera potencial de membrana. Son los iones más importantes. Fin de la historia. Dice, el grado de importancia de cada uno de los iones en la determinación del proporcional. En fin, eso no. Bueno, este sí.
Un gradiente positivo de concentración desde el interior hacia el exterior produce electronegatividad en el interior de la membrana. Es lo que estábamos diciendo acá. Vamos a ver otra. Un gradiente positivo desde el interior hacia el exterior. ¿Cuál sería un gradiente positivo desde el interior hacia el exterior? El potasio. El gradiente es positivo a causa de que el potasio es positivo y es desde el interior hacia el exterior. ¿Eso que va a generar? Electronegatividad en el interior de la membrana. Eso es lo importante acá. ¿Sí? Produce electronegatividad en el interior de la membrana. ¿Sí? Dice, la permeabilidad de los canales de sodio y de potasio experimenta cambios rápidos durante la transmisión del impulso nervioso, que ya vamos a ver cómo hace. Mientras que el canal de cloro no presenta muchos cambios durante el impulso. Es decir, cuando hay la descarga nerviosa, hay mucho movimiento de sodio y potasio. O sea, para que ocurra esto, ¿sí? Se mueven rápido estos iones. En cambio, el cloro y el calcio no, son más lentos en su movimiento. Entonces, el sodio y el potasio son los principales iones que generan el potencial de acción. ¿Sí? Potencial de membrana es cómo está la membrana en reposo. Y potencial de acción son los movimientos de iones que debe haber para que haya las descargas eléctricas. ¿Sí? Potencial de membrana normalmente es potencial de membrana en reposo. ¿Y cómo se hizo todo este descubrimiento de dentro de la fibra es positivo, fuera de la fibra, dentro de la fibra es negativo, fuera de la fibra es positivo? ¿Cómo se mueven? Gracias a una pipeta. ¿Sí? Y ahí en el libro cuenta toda la historia. Também só para conhecimento. Só para saber. Prestigiar. Sí, ya nos vamos entendiendo, eso. Ok, ¿qué pasó acá? Acá se quedó, entró sodio, salió potasio. Este sodio se quedó adentro de la célula y el potasio se quedó afuera. Y esos son sus lugares normales. Normal es, patológico no es, pero no es su lugar habitual. ¿Sí? O sea, el sodio tiene que estar afuera, el potasio tiene que estar adentro. Ese es su hábitat natural, por decirlo. ¿Cómo se va a restablecer? Ya vimos ya que el sodio ingresó por el canal de sodio, pudo haber entrado por el receptor de acetilcolina, lo que sí que el sodio entró. Y el potasio tenemos canales de potasio activados por voltaje, ¿sí? Y entre ellos son canales lentos, canales rápidos, canales de escape, varios canales de potasio. Ahora tenemos que restablecer estos iones, cada uno en su lugar. ¿Quién es el que va a ordenar estos iones y va a poner a cada ion en su lugar? Bomba de sodio y potasio. Y ahí ya utiliza energía porque es contra gradiente de concentración. Los otros era la propia energía de los iones, ya le movía. Ahora es con uso de ATP, gracias a que ahora están contra gradiente de concentración. Dice, la bomba de sodio y potasio es una bomba electrógena. ¿Por qué? Porque bombea más cargas positivas al exterior. Recuerdan que la extrema salida de potasio generaba otra vez que en el interior sea negativo, pese a que el sodio estaba adentro. O sea, por más que el sodio ingresó, ya está adentro, el hecho de que salga potasio deja negativa la membrana. Igual nomás el sodio está adentro. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Acá hay va a quitar 3 iones positivos y va a meter solo 2 positivos. Quita 3 positivos, mete 2 positivos.
Al final, ¿qué está haciendo la bomba? Quitando más cargas positivas que las que mete. Ayuda otra vez a que el interior sea negativo. ¿Sí? Entonces, la bomba sodio y potasio es la encargada de quitar 3 sodios del interior hacia el exterior y meter solo 2 potasios del exterior al interior. Entonces, ahí estaba. ¿Por qué 3,2? ¿Por qué 3,2? Porque necesitamos quitar más cargas positivas de las que se mete para que la membrana finalmente en su interior sea negativa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Entonces dice, la bomba de sodio y potasio genera potencial negativo en el interior de la membrana, restableciendo los gradientes de concentración. ¿Sí? Restableciendo. Como nada es absoluto, ¿sí? Acá dice, se escapan iones, potasio, incluso cuando las células están en reposo. Son los canales de escape, ¿sí? También se pierde algunos iones sodio, también por los canales de escape. Todo con tal de que el interior sea negativo, ¿sí? Bueno. Bueno, el potencial de membrana en reposo tiene 3 componentes que ya vimos. La difusión del potasio solo, ¿sí? Que son por los canales de escape. La difusión, ¿sí? Del sodio y del potasio, que es la salida y entrada de estos iones, y por lo que restablece la bomba sodio y potasio. Así nosotros conseguimos finalmente que la membrana, ¿sí? Esté en reposo. Esos son los mecanismos por los cuales se mueven y finalmente la membrana queda en reposo. Y vamos a ver las 3 fases. Ahora que ya sabemos cómo llegar al potencial de membrana en reposo, vamos a ver el potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? El estímulo que debe suceder para que haya, en este caso, una descarga nerviosa, ¿sí? ¿Cómo se da ese estímulo? Dice, el potencial de acción nervioso. Ahora imagínense que estamos dentro del axón. ¿Sí? Vamos a pensar en membrana plasmática, pero precisamente de células nerviosas. ¿Sí? Vamos a pensar en un axón. Entonces, el potencial de acción comienza por un cambio súbito, un cambio rápido del potencial de membrana negativo en reposo, acá, potencial de membrana negativo en reposo, hasta un potencial positivo. Después termina con un cambio rápido, casi igual, ¿sí? Hacia el potencial negativo. Y acá vamos a ver las fases del potencial de acción. ¿Para qué se produce este potencial de acción? Dice, es la transmisión de un impulso a través de células excitables, cambiando las concentraciones intracelulares y extracelulares de ciertos iones. Gracias a ese cambio rápido de reposo, despolarización y repolarización, se genera una descarga eléctrica, ¿sí? Se genera una transmisión del impulso nervioso. Es como si fuese que alrededor de la fibra nerviosa haga esto y lleve la información, ¿sí? Entonces empieza en un punto la despolarización, ese cambio de iones, ¿sí? Y ese cambio de iones aquí estimula esta membrana y así sucesivamente hasta que llegue la información en un músculo y se ejerza la contracción. Entonces sale esa información desde el cuerpo neuronal, ¿sí? Y se tiene que despolarizar toda la fibra nerviosa
¿Para qué? Porque esa despolarización de la fibra nerviosa lleva la información hasta el órgano efector. ¿Me entienden para qué? Entonces, ¿por qué debe haber este potencial de acción? Acá. Envío de mensaje entre células nerviosas, envío de mensaje a músculos o glándulas. ¿Qué quiere decir? El sistema nervioso sirve para estimular al otro sistema nervioso o a otras partes del sistema nervioso o para ir a órganos, ¿sí? O mejor dicho, células dianas, células efectoras. Y una de las células efectoras son los músculos y las glándulas, ¿sí? Entonces, yo quiero que mi músculo se contraiga, la información va a venir a nivel encefálico, medular, de la médula va a pasar por los nervios hasta el músculo, ¿sí? Es una de las grandes, hay otras formas de las cuales el músculo se puede mover, pero es una de las formas. Entonces, este potencial de acción me sirve para eso, enviar mensajes o estímulos o inhibiciones entre células nerviosas y desde células nerviosas a músculos o glándulas. ¿Sí? Para eso nosotros queremos que haya este potencial de acción. Porque finalmente el potencial de acción es el que lleva la información para que otra célula nerviosa o músculos o glándulas puedan cumplir su función. Esa es la idea, que cumplan su función. Nosotros ya vimos esto, ¿sí? Canales de sodio activados por voltaje. ¿Qué quiere decir canales de sodio activados por voltaje? ¿Cómo se va a activar este canal? ¿Qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar el voltaje de la membrana. Entonces, cuando la membrana está en reposo, está negativo 94, negativo 90, ¿sí? Cuando la membrana está en reposo, el canal de sodio está cerrado, porque no hay voltaje que le estimule. ¿Cómo cambia el voltaje en el interior de la membrana? Ahí era donde teníamos el receptor nicotínico de acetilcolina que permitía la entrada de sodio, uno de los ejemplos. Entonces, ese receptor de acetilcolina permite la entrada de poquito sodio, cambiando el potencial de membrana de negativo hacia positivo. Es decir, por ejemplo, el canal de está negativo 94. Vamos a decirle que acá está el receptor nicotínico de acetilcolina. ¿Sí? Por ese ingresó un chiquitito el sodio. Entonces, pasó de negativo 94 dentro. Negativo 50. No está todavía positivo, pero ya está menos negativo. ¿Entienden el juego de palabras? No está todavía, no es todavía positiva al interior de la membrana, pero ya es menos negativo. Y ese cambio de voltaje ya abre los canales de sodio. Este cambio de voltaje ya abre los canales de sodio para que ingrese más sodio. Entonces ahí entra sodio, 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 sodio y lleva de negativo hacia positivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el canal de sodio va a estar activado cuando el potencial de membrana vaya hacia positivo. ¿Sí? Hasta que llega, estos son números hipotéticos, hasta que llega a un máximo de positivo, y ahí se cierra. Se cierra. Son dos canales, canales de activación y canales de inactivación. En los canales de activación está cerrado para que no entre el sodio.
¿sí? Porque aquí es negativo, está en reposo. Pero pasa esto, entró un poquito de sodio, generó un poquito de menos negativo y se abrió el canal de sodio. Ahí se activa el canal de sodio, cuando va subiendo hacia positivo, ¿sí? Entonces, este que estaba cerrando para que entre el sodio, ahora ya está abierto. Ya puede entrar sodio, 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 y llegó a un máximo de positivo. Llegó al máximo. Y cuando llega al máximo, la puerta de inactivación cierra. Ahora están abiertos los dos. Ahí no entra sodio. Ahí no entra sodio. Llegó a positivo, se abren los dos. Llegó al máximo de positivo, se cierra la puerta. Como que tiene dos accesos. ¿Sí? Solo para explicar los milivoltios de la membrana. ¿Sí? Bueno, este que termina con canal de sodio, después empieza canal de potasio. ¿Sí? Entonces vamos a terminar con canal de sodio y hacemos un intervalo. ¿Está bien? ¿Cómo se activa el canal de sodio? Canal de sodio activado por voltaje. ¿Sí? Dice, el aumento del voltaje, de aquí de negativo hacia arriba, abre la compuerta de activación, acá. Abre la compuerta de activación y de inactivación. El proceso es más lento que el cambio, bueno, este es lo importante, ¿sí? El cambio hacia positivo abre la membrana, abre el canal. ¿Cómo se va a inactivar este canal? Dice, se produce cuando el potencial de membrana se hace menos negativo que el reposo. ¿Sí? El reposo está acá y se hace menos negativo. ¿Sí? Desde negativo, ¿sí? 90 milivoltios hacia 0. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice, durante este estado el sodio puede atravesar el canal aumentando la permeabilidad de sodio de 500 a 5000. ¿Qué quiere decir esto? Mientras haya este proceso que va de negativo hacia 0, es un estímulo para que el poquito sodio que entraba ahora entre mucho. Puede ser que cuando esté en negativo, ¿sí? Cuando la membrana esté en reposo, haya algún canal de escape que haga que el sodio ingrese. Pero entra un sodio, dos sodios, poquito, como para regular. Ahora, por este mecanismo, estos son solo ejemplos. Si entraba un sodio por el canal de escape, ahora por el receptor de acetilcolina entraron 10. Y entre 1 y 10 ya es un poquito un estímulo para que vaya de negativo, muy negativo, hacia el 0. Y ese ching que hizo ahí estimula a que de esos 10 sodios que entraron, ahora entre 5000. Y así ocurre este proceso que se llama despolarización. La entrada rápida de sodio, valga la redundancia, al interior de la célula genera un proceso llamado de despolarización, que lleva al potencial de membrana en reposo hacia la electropositividad. Potencial de membrana en reposo es negativo.
Ahí está como que tranquilo. No quiere decir que está quieto, igual hay poquitos movimientos, pero está relativamente relajado. Ahora, la excesiva entrada de sodio en el interior de la célula genera la despolarización hasta un pico máximo positivo. ¿Sí? Hasta ahí. Después viene el canal de potasio y vamos a explicar esta parte. ¿Está bien? Bueno, chiquis, no vamos a quedarnos mucho tiempo, entonces son y 47. ¿Pueden venir 3 y 5, 3 y 10? ¿Sí? Porque eso, les espero para terminar, porque falta poquito ya para terminar. Dime, la puerta de activación que es esta y una puerta de inactivación. Cuando se abre la puerta de activación que está en el exterior, cuando el potencial cambia, o sea, cuando el voltaje cambia de negativo hacia positivo, ¿sí? Y luego tiene otra compuerta de inactivación esta puerta de inactivación entra en acción cuando llega al máximo de positivo de la entrada de sodio, ¿sí? Ahora, el canal de potasio solamente tiene una puerta, ¿sí? La puerta que está cerrada cuando el potencial está en reposo, está en negativo. Y cuando el sodio alcanza su máximo, ahí ese cambio es lo que lleva a la apertura del canal de potasio. Dice, activación cuando hay cambio de voltaje. ¿Cómo es el cambio de voltaje? De positivo hacia negativo. Los canales de potasio se abren en el momento que el canal de sodio comienza a cerrarse. Es decir, porque acaba de entrar y llega a su máximo y el canal de sodio se va a cerrar, y cuando se está cerrando el canal de sodio empiezan a abrirse primero los canales lentos de potasio y luego los canales rápidos. Y así tenemos 3 fases. La fase de reposo es cuando está la membrana en negativo, ¿sí? Dice un aproximadamente negativo 90, es un aproximado. Quiero que verifiquen en la cuarta edición, porque la compañera me mostró que dice negativo 70. Verifiquen eso. No me voy a fijar tanto en los números exactos, pero sí en la carga, si es negativo o positivo, ¿sí? Pero verifiquen eso, por favor. Entonces, fase de reposo alrededor de lo más negativo posible. Fase de despolarización es cuando la membrana permite entrar sodio y va de negativo hacia positivo. Entonces dice, la membrana es permeable a los iones sólidos. Ahí es la despolarización. El estado polarizado se neutraliza inmediatamente, ¿sí? ¿Y qué quiere decir neutralización? La neutralización es de negativo a cero. Cero es el estado neutro, ¿sí? Entonces por eso dice, el estado polarizado negativo se neutraliza rápidamente y el potencial aumenta en dirección positiva. Eso significa eso. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿No? ¿Pregunta? Okay. Ahora, la fase de repolarización dice, los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio comienzan a abrirse. De esta manera, la rápida difusión de potasio hacia el exterior restablece el potencial de membrana en reposo negativo. O sea, para entender estas 3 fases, necesitamos seguir este dibujito. Fase de despolarización, fase de reposo, la membrana está en negativo. Negativo 90, 70, 94, pero negativo. Fase de despolarización, la entrada de sodio permite que de negativo pase a estado neutro y de estado neutro a positivo. Esa es la despolarización. La repolarización es cierre de los canales de sodio, apertura de los canales de potasio, que van a ir bajando la positividad a neutro y de neutro a negativo. El estado de repolarización el estado de repolarización hace que el potencial de membrana vaya desde positivo hasta negativo y así vuelva al reposo. Es un ciclo.
Una vez que la fase de repolarización termina, la membrana vuelve a potencial neutro. Entonces, neutro, despolarización, repolarización, neutro. Neutro, estado negativo, despolarización hacia positivo con la entrada de sodio, repolarización, estado de positivo a negativo con la salida de potasio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los aniones, los que tienen carga negativa? Dice, iones con carga negativa, aniones no difusibles en el interior del axón nervioso. Los iones con carga negativa, no difusibles, ¿qué quiere decir? Que no se mueven a través de la membrana, en el interior del axón son los responsables de la carga negativa de la fibra nerviosa en el interior de la célula. ¿Cuáles son esos aniones? Las proteínas, el sulfato y el fosfato que ya veníamos hablando. Gracias a estos aniones, en el interior de la célula se queda más negativo que en el exterior de la célula. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Sí? Ok. Nosotros tenemos otro ion que es el calcio. El calcio es un catión, es de carga positiva. El calcio ayuda al sodio o a veces actúa en lugar del sodio. Entonces dice, el calcio coopera con el sodio, le ayuda al sodio o actúa en su lugar en algunas células para producir mayor parte potencial de acción. Es decir, esta despolarización con la entrada de sodio en ciertas células, como las células musculares, también la despolarización está dada por el calcio. Entonces, entra sodio, entra calcio y esa membrana se vuelve mucho más positiva. ¿Por qué? Porque necesitamos calcio para la contracción muscular. Entonces, por ejemplo, el calcio potencia al sodio, inclusive a la falta de sodio, y si hay calcio necesario, el calcio va a ejercer su función. ¿Sí? Pero la idea es que tenga algún mecanismo que pueda despolarizar en el caso que falte sodio. ¿Sí? Dice, al igual que la bomba de sodio, también hay bombas de calcio, que lo habíamos visto ahí en el retículo endoplásmico, en la mitocondria y la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces, al igual que la bomba de sodio, la bomba de calcio bombea iones calcio del interior hacia el exterior, creando un gradiente de calcio aproximadamente de 10.000 veces. ¿Qué quiere decir? Que la bomba de calcio restablece los iones calcio, ya sea fuera de la membrana o ya sea dentro de las organelas, haciendo que ese calcio sea mayoritariamente extracelular o mayoritariamente se encuentre en el interior de las organelas y poco calcio en el citosol. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Eso se restablece gracias a la bomba. Ahora dice, hay canales de calcio, también hay canales de calcio activados por voltaje. Cuando se abren, fluye al interior de las fibras tanto iones calcio como iones sodio. Esto se denomina canales de calcio y sodio. ¿Qué quiere decir? Sería como... Bueno, no se puede llamar el cotransporte propiamente. Si bien entran dos moléculas, o sea, dos iones por el mismo canal, pero la energía es de los iones. No es de una energía secundaria como una bomba. Bueno, no nos vamos a meter en analizar eso. Sepan nomás que hay canales porque es muy discutible. Sepan nomás que hay canales que sirven para la entrada de calcio y para la entrada de sodio, un mismo canal, ¿sí? Bueno, dice, los canales de calcio se activan lentamente y necesitan 10 a veces más tiempo para activarse los canales de sodio. O sea, ¿por qué lo de sodio? ¿Por qué si hay sodio que es positivo y calcio que es positivo también? ¿Por qué no entra así rápidamente del calcio? ¿Por qué la despolarización prácticamente depende del sodio? Y porque el sodio es más rápido. Es más fácil, porque recuerden que el sodio tiene afinidad con el agua. ¿Y donde mayoritariamente hay agua? En el espacio intracelular. Entonces, la despolarización, dada la rapidez del sodio, depende más del sodio que del calcio. Pero el calcio le puede ayudar o le puede sustituir en caso de que falte sodio o que haya poco sodio. ¿Sí?
Despolarización primariamente depende del sodio, la despolarización, con ayuda o sustituto del calcio. Ahora, ¿qué pasa cuando, dice, aumento la permeabilidad de los canales de sodio cuando hay déficit de calcio? Así como cuando hay poco sodio, el calcio actúa en su lugar. ¿Qué pasa cuando hay poco calcio? El sodio va a actuar en su lugar. Entonces, dice, cuando hay déficit de iones calcio, o sea, cuando calcio hay poco, hay una hipocalcemia, ¿sí? Los canales de sodio se abren por aumento de un pequeño potencial de membrana desde su nivel normal muy negativo. Es decir, la falta de calcio hace que la membrana, especialmente la membrana de los músculos y de los nervios, sea muy fácilmente excitable. El calcio, como tiene canales lentos, regula de alguna forma la excitabilidad de la membrana. Si hay poco calcio, las membranas van a ser muy excitables. Dice, de esta manera hay más descarga. Dice, por lo tanto, la fibra nerviosa se hace muy excitable y a veces la descarga de manera repentina, sin provocación, en lugar de permanecer en su estado de reposo. Y a veces falta la palabra ahí, o presenta. A veces presenta descarga repentina. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una hipocalcemia, la fibra puede tener descargas, autodescargas, por decirlo de alguna forma. Son autoexcitables. Es decir, no hay como que el calcio, la presencia de calcio controla la excitabilidad. Y cuando no hay calcio, el sodio está en mayor cantidad, actúa de forma mucho más acelerada, ¿sí? Que la fibra se puede hiperexcitar por la entrada excesiva de sodio. Dice, hace falta que el calcio disminuya en un 50%, haya la mitad de calcio nomás en el cuerpo, ¿sí? Para que se produzca esto, descarga espontánea en nervios periféricos. La hipocalcemia genera o puede llegar a generar descarga espontánea en nervios periféricos debido a que los canales de sodio están más abiertos de lo normal. Entonces la despolarización es mucho más rápida, ¿sí? La despolarización es mucho más rápida, produciendo una enfermedad llamada tetania. ¿Y qué es la tetania? Es la contracción involuntaria, sostenida y repetitiva de un músculo. Entonces, el paciente con tetania hace esto, ¿sí? Entonces, ahí es para patología, cuando estudien, no solo el calcio, existe también otros mecanismos por el cual se puede dar la tetania, pero uno de los motivos es la hipocalcemia. ¿Y por qué la hipocalcemia? Y porque el calcio actúa como regulador de la despolarización. Hay poco calcio, entonces se sobreexcita la fibra nerviosa debido al sodio. ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Bueno, hablando de nervios, los nervios tienen porciones como aferentes, que son las dendritas, tiene el cuerpo soma y tiene el axón, ¿sí? Que es la parte eferente. De acuerdo a si las fibras, los axones son mielínicos, ¿sí? Tienen vaina de mielina a su alrededor o no tiene vaina de mielina. Mientras más vaina de mielina tenga un nervio, más rápida va a ser la conducción nerviosa. Entonces, esa descarga que lleva información nerviosa en nervios periféricos que están bien rodeados de mielina es mucho más rápida. Ahora, los que son amielínicos es mucho más lenta. Por lo siguiente,
Dice, la velocidad de conducción del potencial de acción de fibras nerviosas que no tienen mielina es de 0.25 metros por segundo. O sea, ¿cuánto es un metro? ¿Cuánto es un metro? Tipo, nosotros contamos así los metros, ¿verdad? Cuando queremos medir una superficie. Estúpidamente, pero hace sentido. Entonces, si esto es un metro, simplemente 0.25 es esto nomás. Esto es 50, esto es 0.25 metros por segundo. En cambio, las que son fibras nerviosas con mucha vaina de mielina, tiene 100 metros por segundo. Imagínense 100 metros en un auto, 100 metros en un segundo. Mucho. O sea, son números simplemente para como que hacer dinámica la idea de la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque por ejemplo, las células de Schwann son las que hacen que la vaina de mielina se forme, ¿verdad? Entonces, las vainas de mielina tienen mucho lípido, que es el esfingo. ¿Recuerdan que el lípido de los aminos alcoholes? Fosfolípido, después, esfingolípido y colesterol son los principales lípidos de una membrana plasmática. Bueno, las fibras nerviosas tienen mucho esfingolípido en su vaina de mielina, ¿sí? Entonces, esa grasa funciona, esos lípidos funcionan como aislante de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, en cada vaina de mielina está separada por un nódulo que se llama nódulo de Ranvier. Y es en el nódulo de Ranvier, como está muy pegada a la superficie plasmática, a la membrana plasmática, acá esta vaina de mielina aleja de la membrana plasmática. En cambio, los nódulos de Ranvier están cerquita de la membrana plasmática. Entonces, ¿cómo va a ser este de despolarización y repolarización? Tiene que estar cerca de la membrana, ¿sí? Para que ocurra, porque si no, imagínense todo lo que tiene que atravesar el sodio para llegar a la membrana. En los nódulos de Ranvier, la membrana plasmática está más cerca de los iones sodio, potasio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? La despolarización y repolarización ocurre acá, y no en el vaina de mielina. Entonces, ¿cómo es la conducción nerviosa? Y es saltatoria, es de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier. La descarga del nervio puede darse en un punto y después extenderse. O puede darse en un punto y ir hacia un solo lado, ¿sí? Depende de qué nervio se esté tratando, pero la idea es que mientras más vaina de mielina tenga, tiene en sus intersticios, tiene nódulo de Ranvier, entonces la información nerviosa va saltando. ¿Sí? Es como si fuese que ustedes están súper apurados y sigan la escalera de 2 en 2. ¿Sí? En vez del que sube 1 a 1, pues, que es el que es los que no tienen mielina, ¿sí? Entonces, así tenemos nosotros que dice, hay factores que estabilizan la membrana para que no haya tanto esta fase de reposo, despolarización y repolarización, ¿verdad? Y uno de los estabilizadores de la excitabilidad de la membrana nerviosa es lo que estábamos hablando, el calcio. Entonces dice, una concentración elevada de calcio en el líquido extracelular reduce la permeabilidad de la membrana a los iones sodio. Y si no entra sodio, la membrana no se puede excitar. Entonces se le considera al calcio como un estabilizador. Poco calcio, la membrana se vuelve súper excitable por el sodio. Calcio adecuado, la membrana se vuelve adecuada también para el paso de sodio, y cuando es controlado el paso de sodio, entonces la excitabilidad está normal. Ahora, si hay una hipercalcemia, ¿qué va a pasar? El sodio va a entrar menos,
¿sí? Entonces ahí sí que vamos a tener lo contrario, que el paciente tiene una falta de transmisión nerviosa, ¿sí? Y después habla un poco sobre anestésicos. Dice, la mayor parte de los compuestos anestésicos locales actúan sobre los canales de sodio, sobre las compuertas de activación, que serían estas, ¿sí? Entonces dice, haciendo que sea mucho más difícil abrir esas compuertas de activación, por lo tanto no se produce la excitabilidad del nervio, debido a que el canal de sodio está bloqueado. ¿Y quién hace eso? Y los fármacos, pero que van a ver el próximo año. Sí, es solamente para tener un poquito en cuenta. Bueno, esta es una clase introductoria para lo que viene la siguiente, que las 6, alguien me puede ver si es potencial de membrana o es potencial, contracción muscular. Ok, bueno. Nosotros vamos a tener como que 3, o sea, todo un marzo prácticamente vamos a tener todavía unidad 1, porque nos falta contracción muscular, esquelética, lisa y también un poquito de nervioso, potencial de membrana, potencial de acción, como que profundizar un poquito más, ¿sí? A ver, contracción muscular. Misericordia. Ahí entra nervioso, acoplamiento, excitación y contracción, ¿sí? Ahí entra el sistema nervioso y después tiene que ser un músculo liso.